escuchado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, todas estas normas en particular son las que tratan de la salud en general de la persona, y también hace a un sustento para hablar de la salud del trabajador. Esta normativa se ha aplicado incluso en algunos fallos de la Corte Suprema de la Nación, donde se aplica este derecho que habla del hombre en sí, y se ha entendido a partir del año 2004 en adelante, de tomar a la persona humana que trabaja, ¿sí? No tomarlo al trabajador como una cosa, mercancía, que lo único que hace es producir dinero para. No, se lo trata como persona humana. Y esto también va a tener su evolución, y se lo va a traer también en el Código Civil y Comercial, que hace muy poco se sancionó. Un Código Civil y Comercial muy nuevo. Bueno, esto es derecho también que hace a la salud del trabajador. También tenemos como otra de las organizaciones que también de ello emanan convenciones y recomendaciones, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Así como está la OMS, también tenemos la OIT, además de otros organismos. Bueno, ellos también tienen convenciones, convenios, que tratan de todo este tema del accidente, de la enfermedad, de la manera de las prestaciones dinerarias, de cómo tienen que ser, y la Argentina en algunos casos ha ratificado a través de ley, y eso significa que es derecho interno. ¿Sí? Además de lo que tenemos otros convenios que forman parte de nuestro derecho interno. Y muchas veces estos convenios de la OIT son mucho más amplios y mucho más integrales y muchos más justos que mucha normativa interna que tenemos. Esa es una de las críticas que se le hace a la 24.557, la Ley de Riesgos del Trabajo, más que nada cuando conceptualiza lo que es una enfermedad profesional, por ejemplo. Nosotros, si buscamos un concepto de enfermedad profesional en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, no vamos a encontrar un concepto que sí lo daría el convenio, por ejemplo, el 155 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y su protocolo del 2002. La 24.557 nos dice, es enfermedad profesional si está en este listado que dicta el Poder Ejecutivo. Eso es lo único que dice. Entonces, para saber si es, tenemos que ir a ese listado. Y para valorarlo, tenemos que ir al otro decreto, y ahí tenemos el 658 y el 659 del 96. Pero lo cierto es que un concepto de qué sería un daño psicofísico originado por el trabajo en sí, bueno, eso no lo dice nuestra norma, pero sí los convenios de la OIT. Los dos últimos convenios, el 155 y el 187, son muy importantes, forman parte de nuestro derecho, entraron en vigor en enero del 2015, y a raíz de eso también, cuando se habla de lo psicofísico, no me voy a meter en riesgo psicosocial, porque lo va a hablar Luis Raffaelli, que él es un experto en eso, tiene su libro y está muy bueno, el que lo puede conseguir está muy bueno, es muy completo, nosotros ya lo hemos usado en tribunales para fundar algunas decisiones, porque el tema de lo psicosocial tiene mucha deuda en nuestro derecho interno, no está normativizado por sí solo, sino que tiene que ser una consecuencia de algo postraumático, si no solito no se encuentra en ningún lado. El estrés como causa de un daño psicológico no existe. Bueno, los convenios auxilian, y más que nada el 155 y el 187, a que pueda entenderse y hablarse de la integridad total del trabajador, en todo, en su psiquis y en su cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que tratar de resguardar. Además de convenios de la OIT, tenemos recomendaciones. Este es un listado para que lo sepan, yo este PowerPoint se los paso, para que sepan que existe. Y ya ahí podemos empezar a ver que también se va a empezar a regular dependiendo de la industria que se trate. Cada cosa en particular va a tener su prevención y va a tener su modo de regular, el modo de llevarlo a cabo,
y dependiendo de la naturaleza de cada uno. O sea, no es lo mismo el riesgo al que se enfrenta un administrativo que esté trabajando en una oficina a una persona que esté al lado de un horno de 200 centígrados, por ejemplo, en Hacienda, ¿no? Entonces, cada uno de los riesgos va a ser diferente. Pero todo, digamos, está regulado también por la Organización Internacional del Trabajo, y acá siguen los números. Y también Mercosur ha tenido alguna normativa en particular. Pero además de todo ese ramillete de normativa internacional, que está bueno que sepan que existe, empezamos a ver el tema de normativa interna y cuál es lo principal que a nosotros nos interesa y que siempre vamos a ir, digamos, de la base madre a toda la normativa en particular, que es un montón. Este es el tema también. El sistema de riesgo del trabajo tiene un cúmulo de normas increíble, que ni siquiera nosotros que estamos en esto podemos saber la cantidad de normativa, de resoluciones que hay, de superintendencia, de seguro de seguridad de la nación, de seguros de la nación. Es enorme la cantidad que hay de normas. Entonces, por eso esto es lo que lo hace complejo. Pero, básicamente, nacemos, o todo lo que tiene que ver con el derecho del trabajo, con la protección del trabajo, nace en el 14 bis. Ese 14 bis que nosotros hemos estudiado y que en esto de asegurarle al trabajador las condiciones dignas y equitativas de labor. Esto lo dice la Constitución Nacional. Entonces, frente a un caso donde un trabajador vea violentado esa condición digna, primero se parte desde la madre, que es la norma madre, la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, en un artículo 14 bis que trata de todas las formas del trabajador y habla de la seguridad social y demás, nos habla de que las condiciones donde tiene que trabajar tienen que ser dignas. Luego empezamos ya a ver en particular normativa específica que tiene que ver con este resguardo de la salud en el trabajo. Y nos encontramos primero con la ley de contrato de trabajo, que es el que va a regular el contrato entre el trabajador y un empresario, un empleador. Y acá tenemos que dividir las dos situaciones que pueden llegar a haber de enfermedades y accidentes causadas por el trabajo y aquellas que no son causadas por el trabajo, o por el hecho del trabajo en ocasión del trabajo. Y depende de la causa, si es o no laboral, va a salir un sistema o va a salir el otro. La ley de contrato de trabajo va a atender a las enfermedades inculpables. Que el tema del concepto de inculpable o culpable es medio raro, porque, o sea, ¿quién tiene la culpa? ¿Es la culpa del trabajador de enfermarse? No, no tiene la culpa en ningún, si es con causa o sin causa del trabajo. Acá vendría a ser si es con causa en el trabajo o no. Entonces, la enfermedad será inculpable cuando tanto la enfermedad o el accidente que tenga ese trabajador no tenga por causa el trabajo. Entonces, por ejemplo, si un trabajador se accidenta un domingo volviendo del cine, y al día siguiente tiene que ir a trabajar y le dice al empleador, yo no puedo ir porque tuve un accidente ayer, ahí va a salir la ley de contrato de trabajo que va a regular todo el tema de la conservación de su contrato, va a tener un periodo de licencia paga, va a regular el hecho de cuando vuelva al trabajo, si vuelve a su mismo puesto o no, y dependiendo de ello va a tener indemnizaciones o no. Pero esto es cuando no hay causa en el trabajo. Cuando la causa sí sea el trabajo, si ese accidente lo tiene yendo a trabajar, o si él trabaja en la calle, le ocurre mientras esté trabajando, ahí surge el otro sistema, que es el sistema de riesgo del trabajo. Entonces, dependiendo la causa, trabajo o no, van a salir los sistemas al auxilio de esa enfermedad o de ese accidente. Uno de los artículos más importantes de la Ley de Contrato de Trabajo, y que a nosotros también nos interesa, es el artículo 75. ¿Por qué este artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo? Y tiene mucho que ver
con las dos que siguen, va a legislar el tema del deber de seguridad que se le impone al empleador para con su trabajador. Este artículo 75 sufrió modificaciones, ya los vamos a ver, y vamos a ver por qué es tan importante, porque a partir de este artículo 75 no lleva a las otras normativas en particular, a los otros sistemas en particular, que es la ley de riesgo del trabajo y la de seguridad e higiene del trabajo. Luego tenemos la 24.557, que esta ya hemos hablado y ya la deben conocer, que es la de riesgo del trabajo, y la 19.587, que tiene una particularidad, que es del año 73, fíjense que su decreto reglamentario es del 79, y es una ley que continúa vigente, porque es una ley muy completa, muy específica, y que realmente aborda todas las situaciones en los establecimientos que deben atender y que deben procurar en ese deber de seguridad cumplir los empleadores y también los trabajadores. De este tema ya habló un poquito Luis Raffagelli cuando estuvo nombrando en la historia de los sistemas de reparación que hubieron en materias de riesgo del trabajo. Habló un poco de la 9688 y en adelante, pero bueno, acá dentro de esta línea histórica, que no es la única, porque también en el año 96, cuando se sanciona la 24.557, que es normativa vigente, y que me dirán, bueno, pero lo posterior, ¿qué pasa? ¿Deroga lo anterior? No, a partir de la 24.557, toda la normativa posterior, que han sido decretos y han sido otras leyes, no han derogado la anterior, sino que todas juntas se aplican. Por eso también hace complejo el tema, porque dependiendo de cuándo fue la denuncia de la enfermedad o dependiendo de cuándo fue el accidente de trabajo, se van a aplicar una y otras normas. A partir de la 24.557, ¿qué es lo que tenemos que tener en claro? A partir de acá, primero se empieza a hablar de la prevención. Si bien no es la primera norma que habla de prevención en la historia argentina, digamos, en materia del trabajo, se le pone mucho énfasis a la prevención. Y es a partir de esta norma que nacen las ya conocidas RT. Las RT nacen con la 24.557. ¿Por qué? Porque antes el que salía a pagar al trabajador cuando se accidentaba o se enfermaba, era el empleador. A partir de la 24.557 apareció una persona, otra persona distinta, que no era el empresario, y que salía a pagar frente a alguna incapacidad que tuviese ese trabajador. A partir de acá también, o sea, ¿qué otras normativas nos faltan? Y bueno, ahí empiezan a nacer los decretos que tienen que ver con la enfermedad profesional, el 658, el 96, el 659, el 96, y otras más que son miles, y todas conforman este cúmulo de normas que tratan de los riesgos del trabajo. Luego, todo lo que salió con posterioridad siempre tuvo que ver con la prestación dineraria, siempre tuvo que ver con mejorar la reparación del trabajador. Esto fue criticado en un momento porque dijeron, si bien la 24.557 nace y tiene mucha normativa en cuanto a prevención, después se fueron olvidando un poco de eso y se le puso más énfasis en la reparación, que era algo muy criticable de la 24.557, porque tenía la paradoja de que un trabajador que se accidentara en el marco del contrato de trabajo cobraba menos que si se hubiese accidentado por un accidente de tránsito. Entonces, le daba más el derecho civil, el mismo derecho al trabajo, a un trabajador. Entonces esto conllevó a que hubieran, obviamente, reclamos en los tribunales y que la jurisprudencia abriera un poco más ese juego y se llegara a que las prestaciones se empiecen a equiparar. Por eso, digamos, frente a esos ataques que tuvo esa ley 24.557, lo posterior fue mejorando la prestación, hasta llegar a la 26.773,
que la mejoró en su totalidad por un tema de reparación a través de unos índices que no me voy a meter, pero también que son bastante complejos, pero que mejoran bastante. ¿Para qué? Para disuadir al trabajador de que no vaya por el derecho común y que siga quedándose en el sistema de riesgo del trabajo. La última normativa que tenemos es la 27348. Esta ley 27348 es de principios del año 2017. Lo que tiene es que en la provincia de Santa Fe se aplica a medias. ¿Por qué? Porque esta ley es la que obliga al trabajador a pasar sí o sí por comisiones médicas antes de ir a la justicia. Pero para que las provincias, o sea, para que eso ocurra dentro de todo lo que es los trámites administrativos provinciales, la provincia se tiene que adherir a esta ley, a través de una ley provincial. Y eso es lo que Santa Fe todavía no ha hecho, todavía no ha adherido. Entonces, para nosotros todavía el paso por comisión médica no es obligatorio, hasta tanto salga una ley de adhesión. En esto Santa Fe ha sido bastante precavido, ha habido proyectos de adhesión desde el momento en que salió la ley, 14 provincias ya adhirieron, o sea, que tienen esa obligatoriedad de paso por comisión médica, ya lo tienen en funcionamiento, nosotros no. Y una de las cuestiones que se le critica y que por eso tiene esta cuestión y que también lo dijo Luis, esto de que por esta ley se disminuyó la litigiosidad, en realidad es bastante engañoso porque tiene una trampita esta ley, que es que yo voy a comisión médica, porque me obliga la ley, y a mí me determinan una incapacidad del 20%, pero yo quiero impugnar ese porcentual y entiendo que es mayor. Para impugnar me voy al tribunal. ¿Qué dice la norma? Si usted quiere impugnar para que le determinen una mayor incapacidad, no puede cobrar ese 20% que ya le dio comisión. Entonces, si usted cobra, no puede impugnar. Para impugnar no tiene que cobrar. Entonces, ahí se está jugando, digamos, con la necesidad de un trabajador que se vio accidentado, que no debe estar trabajando, que en muchos casos ha quedado sin trabajo, con una incapacidad. ¿Y qué va a hacer? Obviamente el trabajador va a preferir, frente a una incapacidad y una determinación de incapacidad, cobrar lo que le corresponde. Entonces cobra y no va a reclamar más. Por eso bajó la litigiosidad. O sea, no es que el sistema es 100% excelente y eficaz. No. Ahora, comisión médica, ¿es totalmente innecesario? Yo creo que no. Si la comisión médica funcionaran 100% como deberían funcionar, determinando las incapacidades que sean, como son, esto es opinión mía, ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de accidente de trabajo, donde se necesitan de prestaciones médicas inmediatas y cuando médicas y asistenciales, la reparación que se precise sea más urgente, ahí es como que no habría tanta duda. El problema son con las enfermedades profesionales, cuando está la duda de si es del trabajo o no es del trabajo, y por lo general se dice que son inculpables porque no entran en este listado del Poder Ejecutivo, entonces eso lleva a que haya un reclamo más, digamos, en el tribunal. Pero, Mariana, sí, hay una pregunta sí. de una alumna que dice que, te la leo, si la mayoría de las leyes de protección de la salud del trabajador, y que viene en relación a lo que estabas diciendo, la mayoría de las leyes de protección de la salud del trabajador aclaran que en primera instancia siempre hay que recurrir a la vía administrativa antes que la judicial. O sea, ¿cuáles serían las excepciones a esta cuestión? Que viene un poco a cuenta de lo que vos estás planteando de las comisiones médicas y demás. Y otra que dice cómo juegan los baremos, que son diferentes los que miden discapacidad laboral de la seguridad social. Bien. Vamos con el tema de lo administrativo. A ver, con la 24.557
nacen las comisiones médicas para el trabajo, ¿sí? La comisión médica para lo que era seguridad social, es decir, para aquel que se quería jubilar por invalidez o cuando llegada la edad, había una comisión médica y un baremo para esa situación. Con la 24.557 hubo que también ayornarse al listado de enfermedades y las valoraciones y los baremos del trabajo, que son distintos. Entonces, ha habido casos, por ejemplo, nosotros hemos tenido en el tribunal, donde está jubilado por invalidez por el baremo de las jubilaciones, que es la 24.241, pero puede llegar a tener una incapacidad psicológica, como la hemos visto, pero que no está contemplada en el baremo del derecho al trabajo. Estos son dos sistemas diferentes. Entonces, para jubilaciones y todo lo que tenga que ver el baremo de la 24.241, es un sistema aparte, que no es el sistema de riesgo del trabajo. Para el sistema de riesgo del trabajo, tenemos el baremo que depende de esta 24.557, quiere decir que el 659 y 658. Enfermedad que no se encuentra en ese baremo no se puede determinar en el marco del sistema del derecho al trabajo. ¿Está? Por eso, eso, digamos, ¿qué implicaría cuando hay alguna cuestión que no está en el baremo de la ley de riesgo? Y hay que judicializarlo porque ahí es donde va a haber que, mediante las pruebas que se puedan dar, ver el famoso nexo de causalidad. O sea, ¿qué le importa al derecho al trabajo? Que haya el nexo de causalidad entre el trabajo y la enfermedad. Y en muchos casos, el baremo de la ley de riesgo del trabajo es bastante mezquino en algunas cuestiones. Entonces, eso por un lado. Y lo de la 24.241 ya va por otro lado. O sea, la 24.241 en cuanto al otro baremo que tiene que ver con el otro tipo de invalidez. ¿Quién los determina? Las cuestiones médicas también. Pero ¿qué pasa? En materia de riesgo del trabajo, gracias a una jurisprudencia, que eso todavía se sigue aplicando en la provincia, podemos no pasar por la comisión. Entonces, yo trabajador, que tengo una enfermedad, puedo ir directamente a la justicia, y a mí la jurisprudencia me lo permite. Entonces, esa relación de causalidad la va a tener que hacer el juez a través de las pericias médicas, a través de las pericias técnicas de seguridad e higiene, a través de testigos que me digan de qué modo se llevaba a cabo la tarea. Entonces, para nosotros, la parte administrativa se puede obviar. Ahora, si la 27.348 la provincia de Santa Fe se adhiere, va a tener que obligatoriamente pasar por comisión médica, porque eso lo vaya a determinar la norma. Ahora, en este momento, lo podemos sortear, ¿sí? El tema de los baremos es bastante particular. Ahí es donde, en esas pericias médicas, pericia médica lo vamos a ver específicamente la semana que viene, y ahí vamos a hablar, si quieren, del tema de baremos, pero les adelanto, lo que se trata de hacer desde el derecho al trabajo, desde la justicia del trabajo, es que encontrar, ¿por qué? Porque el baremo es esa unidad de numérica, de valoración, que la podemos ver todos. Entonces, es fácilmente, para nosotros, que también es bastante complejo, porque es una cuestión que habla totalmente de medicina, y que tiene rangos de porcentuales, no es, digamos, lo tenemos a mano y sabemos que está, y buscamos la patología que nos da el perito médico, y vemos, dependiendo de las mediciones, si están bien hechas, o de todos los documentales y de cómo se exponga esa pericia. Por eso es tan importante que la pericia sea exhaustiva, de que se respondan los puntos de pericia, a los fines de darle ese marco al juez para poder decir ese baremo está bien o está mal aplicado. Porque muchas veces también se cuestiona, se le dio más porcentual del que tenía que ser y demás. Pero se utiliza ese baremo porque es el que podemos ir todos. Imagínense que si nosotros tuviéramos la posibilidad de aplicar varios baremos, sería muy injusto si hay alguna cuestión de columna que se aplique
un baremo X y en otra causa se aplique otro baremo X, que incluso en muchas cuestiones son diferentes. Entonces lo que se trata es que siempre se pida la determinación por el baremo de la ley de riesgo del trabajo, no de la jubilación. Ese es otro baremo para otras determinaciones que no tiene que ver con nosotros. Nosotros siempre vamos a ir al baremo de la ley, ¿sí? Y siempre se le va a pedir al perito que ayorne, usa otro baremo, bueno, trate de acomodarlo al baremo de la ley para nosotros después cotejar el porcentual y poder cotejar cuánto es la indemnización. Porque en la justicia lo que se termina haciendo es tanto porcentual, tiene tanta edad, cobraba tanto, cobra tanto. Ese es, digamos, lo que se trata de hacer en la justicia. No sé si contesté. No sé si hay otra pregunta. Seguimos, luego hacemos la pregunta siguiente, dale, continuamos. Ok. Bien, yo les dije que el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo era bastante importante porque era el que obligaba al empleador a ese deber de seguridad que tiene que tener con respecto a su trabajador. Esto era la normativa con anterioridad. Cuando la 24.557 se sanciona, se modifica este artículo. Y básicamente, fíjense, ¿qué es lo que dice? ¿Qué decía? El empleador está obligado a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo y hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal. Es decir, un poco lo llevaba al cumplimiento técnico de la seguridad e higiene. El resto habla de lo que tiene que ver con la jornada laboral y las pausas. ¿Y qué decía en su segundo inciso? Los daños que sufra el trabajador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del apartado anterior se regirán por las normas que regulan la reparación de los daños provocados por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales, dando lugar únicamente a las prestaciones en ellas establecidas. Entonces, incumplida la parte técnica de seguridad e higiene, y el trabajador tiene un daño por culpa del incumplimiento del empleador, eso me remitía directamente al sistema de ley de riesgo del trabajo. Entonces, directamente iba por un carril directo hacia ahí. ¿Qué pasa? Cuando se empezó a pedir la inconstitucionalidad de la ley de riesgo, también se empezó a pedir que este inciso 2 se declare también inconstitucional para poder abrir el juego y no esa reparación chiquita que tenía en un principio el trabajador. Pero fíjense, a partir del año, yo les dije que en el 2015 estaban esos convenios de la OIT que tenían conceptos mucho más amplios y muchos más integrales y que protegían más al derecho del trabajador, frente a otra cuestión que ya la vamos a ver, que es el Código Civil y Comercial, cambió este artículo 75 de deber de seguridad. Y fíjense qué amplitud que tiene ahora esta norma. El empleador debe hacer observar las pautas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias. Ahí sigue hablando del tema de la jornada. Y adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica. Acá está hablando de la integridad del trabajador psicofísico y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también derivados de ambientes insalubres o ruidosos. Fíjense qué diferencia que hay con el inciso que teníamos en el artículo anterior. Y este segundo inciso, fíjense cómo se modificó. Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador puede no trabajar en caso de que el trabajo pueda ser riesgoso para él. Puede rehusar la prestación de trabajo sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración si el mismo le fuera exigido en transgresión a tales condiciones, siempre que exista peligro inminente de daño o si hubiera configurado el incumplimiento de la obligación
mediante constitución en mora, o si habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara elementos que dicha autoridad establezca. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, frente a una denuncia, acá también, ¿qué es lo que juega mucho? Acá juega mucho la policía del trabajo, todo lo que tiene que ver con lo administrativo. Por esto, insisto que todo esto es bastante complejo. Porque quienes van a controlar que la ley de seguridad e higiene se cumpla es el Ministerio de Trabajo, a partir de sus inspecciones que haga los establecimientos y lugares de trabajo. Entonces, sí, frente a una cuestión de peligro inminente de daño, el trabajador puede rehusarse a trabajar, puede decir yo no trabajo hasta que las condiciones de prevención o las condiciones de ese trabajo no sean lo más salubre para mí. Por ejemplo, un trabajador que trabajando en la altura, en un edificio, no tenga o no le den el arnés o no tenga la red de contención. Ahora, también es cierto lo siguiente: un trabajador que se rehúsa a trabajar y le diga al señor empleador, no trabajo porque no me están dando el arnés o la red de contención, también me pueden decir ustedes, bueno, agarra al empleador y le dice, bueno, señor trabajador, usted queda despedido a partir del día de la fecha. Es cierto. Por eso también creo, y en esta cuestión de esta situación de protección, creo que los sindicatos, los gremios, son aquellos que tienen la posibilidad de poder hacer valer esta situación. Es cierto que el trabajador puede hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo venga y controle y vea, frente a una violación a la normativa de seguridad, le falta estos elementos de protección, pueda llegar a frenar la obra, por ejemplo, e imponer una multa si no se cumple. Eso puede ocurrir. Pero esto, que está hablando de que el trabajador pueda hacer esto, que también es algo que los trabajadores tienen que conocer, que tienen esta herramienta en la mano, va de la mano, valga la redundancia, con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil, que duró un montón de tiempo, en el año 2015, el 1 de agosto del 2015, fue sancionado, se unieron los dos Códigos Civil y Comercial, y se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué se dijo de este código? Se dijo que había hecho un cambio de paradigma, porque antes se pensaba mucho en la reparación, en el patrimonio, se pensaba, tenía todo el ojo puesto en el patrimonio. En cambio ahora estaba puesto el eje en la persona humana. Y fíjense que ahora lo que nosotros ya veníamos viendo en la 24.557, y vamos a ver que en la Ley de Seguridad e Higiene también habla, introduce algo que no tenía antes, que es el deber de prevención del daño. Entonces también el tema de la prevención lo tenemos en el Código Civil y Comercial. Entonces introdujo algo en esto, o sea, esto es para todas las personas. Esto también puede ser llevado a nuestra materia tranquilamente. Y lo que introduce, que también es muy interesante, y muchos hemos pensado si esto se aplicaba también al derecho al trabajo, es la acción preventiva. Es decir, que un trabajador, por eso le digo, y nos habilita el artículo siguiente del que está legitimado, o el que tiene un interés, y ahí en el interés podría ir el sindicato, podrían ir los gremios, a plantear esa acción preventiva a los fines de evitar un daño. Esto lo trae el Código Civil. Entonces, fíjense cómo los sistemas hoy por hoy, en cuanto a la salud de la persona, y ahora que también el Código Civil y Comercial piensa en la persona, tenemos un montón de herramientas para prevenir los daños. Obviamente que esto, también hablándolo en cursos y demás, es cierto que muchas veces lo que se viene es la persona que ya se accidentó, la persona que ya se enfermó. Bueno, esto creo que también hay que hacer un tema de capacitación y de hacerles saber a los trabajadores todas las herramientas que tienen al respecto, que es un montón y que cada vez se abre mucho más esta situación. Y otra de las cosas que quería decir en cuanto a normativa, antes de pasar a la ley
de seguridad e higiene en particular. Hay otra corriente también en materia de derecho del trabajo, que empieza a pensar al trabajador como consumidor. Porque si se pone a pensar en la relación del contrato de consumo que tiene el empleador con la RT cuando hacen el contrato para asegurar a los trabajadores, el trabajador como consumidor de las prestadoras de la RT. Fíjense que cuando se denuncia un accidente o una enfermedad a la RT le da tratamiento en sus prestadoras. ¿El trabajador puede irse a otra prestadora? No, tiene que quedarse con las prestadoras que le da la RT. Bien, entonces, ¿qué pasa si hay una deficiencia en la prestación? Y ahí se entiende que como usuario de ese prestador, también puede entenderse como consumidor. Y ahí es donde hay una corriente, le digo, no es lo que algunos ahora lo están planteando. Ahora les voy a dar un ejemplo y por ahí es un poco más claro. Cuando hay alguna cuestión con las prestadoras del RT, hay muchos que también están reclamando el daño punitivo del derecho del consumidor. Es una idea, ¿sí? No está instalada del todo. Hay quienes dicen que directamente el trabajador no es consumidor en ese contrato, entonces no iría. Pero pueden ocurrir cosas como estas que les voy a contar, que es un caso que tenemos en estudio y que está planteado este daño punitivo como daño extra, pensando al trabajador como consumidor. Tenemos el caso de una trabajadora que empieza con un problema en el brazo y se va a ver a la prestadora del RT y le dicen que es una epicondilitis. Ustedes sabrán más de lo de epicondilitis, pero entiendo que es una afección en el codo. De tanto ver pericias médicas, uno por ahí también termina como sabiendo esas cuestiones. Bien, la empiezan a tratar por la epicondilitis, empieza a hacer el tratamiento de fisioquimioterapia, y ella empieza con mucho dolor y no lo puede continuar porque dice, no puedo, me duele mucho el brazo, no lo puedo continuar. Entonces la RT como que le ponen como que se rehúsa a hacer esa rehabilitación y le da el alta, ¿cómo está? Vuelve a trabajar. Cuando vuelve a trabajar le sigue doliendo el brazo, pero ya tenía el alta, entonces se va a su obra social, no había otra, se va a sus médicos particulares. Los médicos particulares le empiezan a analizar y le dan, y dan cuenta de que no era una epicondilitis, sino que tenía otra afección. Ahora no tengo bien el diagnóstico, el que viene, cuando veamos pericias médicas, se la traigo. Tiene otra afección donde le empiezan a operar el brazo. Le operan el brazo una vez, 2, 3, 6 veces. La última operación que tiene esta chica tiene que ver, ustedes también lo conocerán más, yo lo estoy hablando así como bastante criollo, un dispositivo a los fines neurológicos para bajarle el dolor, porque ella cuando le preguntaban el rango de dolor de 1 a 10 decía que tenía 8, 9. Entonces no podía y sufría con el dolor. ¿Qué decía la pericia médica? La pericia médica dio cuenta de que estuvo mal diagnosticada por la RT, que no tenía que haber sido tratada en aquel momento por una epicondilitis, y que el mal diagnóstico llevó a que luego todas esas operaciones llevaran a que hoy esa mujer tenga 70% de incapacidad. Entonces, en el planteo que se hizo en la justicia, además de la reparación dineraria, están pidiendo el daño punitivo por ley de defensa del consumidor. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque eso ya va a ser decisión de mi jueza. Ya después les contaré o les mandaré el fallo a ver qué pasa, pero es un caso bastante puntual con respecto a qué pasa con el tema de las prestadoras, ¿no? Pero bueno, esto en cuanto a normativa interna que les quería contar bastante. Bien, pasemos a una de las normativas que, como les dije al principio, es una norma sancionada en el año 73, cuyo decreto reglamentario, que ya van a ver lo específico que es, data del año 79 y todavía sigue vigente por la particularidad que tiene, por la especificidad que tiene y por lo que legisla en su integridad. Vamos a ver algunos artículos y vamos a ver el decreto de seguridad e higiene
muy por arriba porque tiene muchos artículos, pero para que vean la minuciosidad de la legislación de seguridad y higiene. Fíjense el artículo 1. Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán a todo el territorio de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dictan. Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, persigan o no fines de lucro, cualesquiera sea la naturaleza económica de la actividad, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros de puestos de trabajo, y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que se utilicen o adopten. ¿Esto qué significa? Que no solo se va a aplicar en toda la República, también lleva a las normas que en su consecuencia se dicten. Y acá es donde les digo que aparece toda esa normativa administrativa del Ministerio de Trabajo que controla que las normas de seguridad e higiene se apliquen. ¿Que se tienen que aplicar a qué? A todos los establecimientos y explotaciones. Establecimiento de explotaciones está tomado como los conceptos de la ley del contrato de trabajo. Establecimientos que, a ver, una empresa puede tener un establecimiento, puede tener varios, y explotaciones tiene que ver por ahí con la actividad, o sea, la explotación ganadera, la explotación agrícola, ¿tá? A todos ellos, a todas las sucursales, todos los lugares donde haya una empresa, persigan o no fines de lucro. Quiere decir que no solo es para aquel empresario que tenga que obtener un dinero con su actividad, sino también para todo aquello que pueda ser una asociación, una escuela, la iglesia, cualquier actividad que sea, tiene que haber una determinada forma, digamos, de llevar a cabo la tarea del trabajo que sigan las normativas de la Ley de Seguridad y Higiene. Esto, digamos, está bien a grandes rasgos, según los centros, puestos de trabajo, maquinarias, elementos, dispositivos. Van a ver la minuciosidad que tiene esto. ¿Por qué esto muchas veces nosotros lo vemos en el tema de la justicia del trabajo? El Ministerio de Trabajo controla una empresa, una obra, un lugar, ¿no? Y empieza a verificar si las normas de seguridad e higiene se cumplen o no. Si no se cumplen, elabora un acta y les dice, bueno, que se cumpla tal y cual cosa, salvo que sea algo que ponga muy en riesgo y en peligro la salud y la obra se paralice hasta tanto no se cumplimente, puede venir luego a ver si se cumplió. Si no se cumple, se hace todo un trámite administrativo en el Ministerio de Trabajo, se impone una multa. Esa multa, que es cuantiosa, depende porque se va a dividir en si es leve, si es grave o muy grave, y todo eso tiene una estipulación de dinero que es nacional en materia digamos, de administrativa. Esa multa se puede revisar, donde se revisan las cámaras de apelación. Entonces nosotros, yo he tenido la oportunidad de revisar muchas multas de la administración, del Ministerio de Trabajo. Entonces, para verificar que esté bien o mal impuesta una multa, hay que ir a la norma que se violentó. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de un tema de Asindar, donde se le había aplicado una multa bastante alta, y donde una de las cuestiones tenía que ver con un medidor creo que de contaminante. Entonces se le había aplicado determinada multa por no cumplir el medidor con las especificidades de la Ley de Seguridad y Higiene. El tema es que uno iba a ese tema, ya vamos a ver el decreto reglamentario que es bastante específico con los lugares y con estas cuestiones en particular y los medidores, y cuando nos ponemos a ver minuciosamente el medidor que está reglamentado por otra resolución y vemos que no existía tal cuestión. O sea que el medidor estaba bien el que estaba utilizando Hacienda. Entonces, en ese caso, lo que se hace es revocar. En este tenía más multas por más, tenía 5 incumplimientos de la Ley de Seguridad e Higiene, en ese se modificó la multa y se revocó. Pero bueno, por eso muchas veces tenemos que ir a ver en ese control que hace el Ministerio de Trabajo, si esa multa está bien o mal impuesta, dependiendo lo que se incumple en cuanto a esta Ley de Seguridad y Higiene.
Yo después le voy a dejar un apunte de las explicaciones en criollo de los artículos de la Ley de Seguridad e Higiene, pero este es un artículo que también los abogados también se olvidan cuando reclaman, de que esta norma, incluso para mí, es más abarcativa y protege más al trabajador que la misma 24.157. Fíjense que dice el artículo 4. La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto, y fíjense este inciso A, proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. Es de un artículo madre, y es un artículo y un inciso en particular que se olvidan todos. Y esto no es solamente para el empleador, también esto va para la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, para el RT, para los gremios, para los sindicatos, para los trabajadores. Es una norma muy importante y muy interesante que la tienen que hacer cumplir en el marco de un establecimiento. Inciso B, prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. Por esto lo que yo le decía, que la 24.557, que empieza a hablar mucho de la prevención y que le da mucha entidad a la prevención y que el RT tiene que hacer todo ese tema de prevención, ya lo tiene la Ley de Seguridad e Higiene. En su artículo 4, habla de prevenir, reducir o eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros, ¿no? Entonces, en esto de la complementación de sistemas, fíjense que la prevención la tenemos por todos lados. Inciso C, estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Acá un poco también tiene que ver con la capacitación que se le haga al RT, con esto de ayudar al trabajador a prevenir, a saber cómo se lleva a cabo una tarea, a saber qué es lo que tiene que hacer frente a determinadas cuestiones, pero que se eduquen los trabajadores cuando tenga que hacer determinada actividad para saber que hay una cuestión muy elemental. En esta cuestión del trabajo, en esta cuestión del trabajador, en este intercambio, ¿cuál es la gran diferencia que hay con un contrato, por ejemplo, de compra-venta? En el contrato de compra-venta uno compra algo, le da la plata, yo tengo la cosa y le doy la plata, ¿no? Esto es lo básico de un contrato civil y comercial. En el contrato de trabajo, el trabajador pone el cuerpo, pone la cabeza, entonces ahí es donde, fíjense, la entidad de la protección a la cual hay que dar. Entonces el trabajador también tiene que tener esa entidad, y ahí es donde todo tiene que salir a protegerse, ¿no? A todas las normativas específicas, porque el que pone el cuerpo es el trabajador. Entonces hay que tratar de protegerlo en su integridad porque es el cuerpo. Nada más que eso, es por poner su fuerza de trabajo, poner su cuerpo para obtener una remuneración, ni más ni menos. Esta norma de seguridad e higiene es la base que de ahí van a despuntar un montón de resoluciones, incluso el decreto reglamentario. Fíjense esto, las reglamentaciones de las condiciones de higiene de los ambientes del trabajo deben considerar primordialmente características de diseño de plantas industriales, establecimientos locales, centros y puestos de trabajo, maquinarias, equipos y procedimientos seguidos en el trabajo. Factores físicos, cubaje, ventilación, temperatura, carga térmica, presión, humedad, iluminación, ruidos, vibraciones, radiaciones ionizantes, contaminación ambiental, agentes físicos, químicos y biológicos, efluentes industriales. Dice que todo tiene que cumplir con la normativa básica con respecto a cómo tienen que ser esas máquinas, cómo tiene que estar todo diseñado, los equipos, los procedimientos, carga térmica, todo esto va a tener que ver con el riesgo al cual está expuesto el trabajador. Entonces, determinado trabajo va a tener que analizarse a qué riesgo está expuesto, pero también todo va a tener que ver con el diseño que se tenga en cuenta y el establecimiento, que todo tiene que tener una regulación, una obligación mínima. Y en esto les cuento, por ejemplo, en cuanto a los establecimientos.
Nosotros tuvimos un caso una vez de un trabajador que va al baño, el baño tenía un techo de chapa, ese día justo llovía, había un agujero en ese techo, entra, se resbala, se cae, se lesiona toda la parte columnaria. Cuando se solicita, obviamente que es un planteo judicial, se le dice que la RT no cumplió en el control, entonces en primera instancia se rechaza porque se dice qué pudo haber hecho la RT para que ese trabajador evite que se haya resbalado. Eso va a la Cámara, ya se rechaza la demanda, va a la Cámara, y analizando esta ley de seguridad e higiene, analizando las características que tienen que tener los establecimientos, una de las cosas es el tema de los sanitarios. Los sanitarios de los establecimientos tienen que tener antideslizantes, tienen que tener, y hace toda, digamos, la descripción de cómo tienen que ser los baños. ¿Y qué pasaba en ese lugar? Estaba incumpliendo la ley de seguridad e higiene en cuanto a los requisitos que tenía que tener ese sanitario dentro del establecimiento. Entonces, si el RT hubiese controlado ese establecimiento, ese local, no le hubiese ocurrido el daño que le ocurrió al trabajador que tuvo una lesión bastante importante. Entonces, en Cámara, eso se dio vuelta y se hizo lugar a la demanda. Entonces, fíjense cómo también este hecho de verificar cómo tiene que ser un establecimiento, en qué condiciones tiene que estar, o sea, no solo el tema de cómo llevar a cabo la tarea, sino también en qué condiciones tienen que estar los establecimientos. Eso también es parte de lo que tienen que resguardar los empleadores. Este es un artículo que también hay algunos que lo nombran y hay otros que no tanto, le sigue aportando, fíjense todo lo que tiene que hacer el empleador, ¿no? Toda la carga que tiene, que nace en este artículo 75, la ley de contrato de trabajo. Pero fíjense lo que se le pide. Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida e integridad de los trabajadores. Fíjense que esto lo repite bastante, especialmente en lo relativo a la construcción, adaptación, instalación y equipamiento de edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas, que era un poco el caso que yo les contaba recién, a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje, al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal, a las operaciones y procesos de trabajo. En esto también podemos decir que el tema, por ejemplo, de las maquinarias, y cuando hemos visto accidentes que se producen por el uso de maquinarias, es muy importante, y por eso la importancia de esta ley, es la prueba técnica en seguridad e higiene, porque se le va a preguntar, una de las cosas que se le va a preguntar al perito es el modo en el que la maquinaria tuvo injerencia en determinado accidente, o cómo se llevaba a cabo, o no sé si en el accidente pudo haber tenido culpa o no el trabajador, si se lo capacitó para utilizar esa maquinaria. Entonces, obviamente que el tema de punto de pericia también depende mucho del abogado que ofrezca esa prueba, pero fíjense que en esta determinación, y ya yo al final les traje unos puntos de pericia de seguridad e higiene para que vean qué importante que es, porque esto a nosotros en el Poder Judicial nos ayuda, parece nexo de causalidad. Entonces, en el uso de la máquina también depende mucho esa situación, así como el tema de los lugares y demás. Siguen las cargas para el empleador, el artículo 9. Otras obligaciones más. Estas van muy de la mano con la reforma de la 24.557, acordémonos que esta es anterior, pero que ya nos empezaba a hablar de el examen preocupacional, la revisación periódica. El tema de los exámenes periódicos son súper importantes cuando uno tiene que ver si una persona ingresó sana o no, al 100% de su capacidad o no. Muchas veces se olvidan y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso también va a depender el día de mañana en cuánta responsabilidad va a tener alguien.
si nadie le hace el examen preocupacional a un trabajador, se entiende o se presume que ese trabajador entró al 100%. Entonces, si al final cuando culmina un contrato de trabajo, ese trabajador tiene una incapacidad, no puedo decir que no fue el trabajo, yo no sé cómo entró, yo entiendo que entró totalmente sano. Entonces, en esa relación de causalidad, yo entiendo que todo es del trabajo. La revisación periódica es muy importante, porque dependiendo la tarea, dependiendo el riesgo al cual está expuesto, es importantísimo que se le hagan las revisiones periódicas para ver en qué condiciones se encuentra ese trabajador. Si ese trabajador está afectado ya en su columna y no puede hacer determinada cuestión, se lo cambia de lugar de trabajo. Si no se van haciendo estas revisaciones y me lo fue empeorando, ahí al final, por lo general se omiten, llega al final cuando se reclama la indemnización y bueno, no me hiciste los preocupacionales, no me cuidaste durante el contrato de trabajo, evidentemente esto es del trabajo y hay que reparar. Pero esto, en cuanto a los exámenes preocupacionales y revisación periódica, lo determina específicamente, hay toda una regulación con posterioridad a la ley de riesgo del trabajo, una resolución de seguridad de Superintendencia de Riesgo del Trabajo que especifica los 5 exámenes que sí o sí tienen que tener un trabajador en la vida de su contrato de trabajo. ¿Qué otras obligaciones tiene? Mantener un buen estado de conservación, utilización y funcionamiento de maquinarias, instalaciones y útiles de trabajo, instalar equipos necesarios para renovación de aire y eliminación de gases, vapores y demás, impurezas, mantener un buen estado de conservación, uso y funcionamiento de las instalaciones eléctricas y servicio de agua potable, evitar acumulación de desechos y residuos, eliminar, aislar o reducir los ruidos y las vibraciones, instalar equipos necesarios para afrontar los riesgos en casos de incendio, que esto puede ocurrir en cualquier establecimiento, depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad sustancias peligrosas, disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios. Bueno, todo eso está determinado en esta ley, y luego el decreto reglamentario, acá sigue el tema de los carteles que indiquen el tema de higiene y seguridad, que adviertan la peligrosidad en las máquinas, la capacitación, que esto también lo trae mucho la nueva ley de riesgo en adelante, y la denuncia de accidentes y enfermedad. Pero no solo al empleador tiene obligaciones, el trabajador también las tiene, también las trae, y están en la ley, la 24.557, fíjense qué es lo que se le pide al trabajador, que cumpla con las normas de higiene y las recomendaciones, el cuidado de equipo, el someterse a los exámenes médicos preventivos, o sea, si tenés el turno, tenés que hacer los periódicos, ir a los lugares, cuidar avisos, carteles, cuidar de todas las herramientas, colaborar en la organización de programas y asistir a los cursos que se le impartan. O sea que la idea es que esto sea una ida y vuelta, o sea, además de toda la carga que tiene el empresario, también tiene que haber una predisposición, obviamente, del trabajador para cumplir, porque al fin y al cabo, como decía hace un ratito, el tema es que estamos cuidando la integridad del trabajador. Esta es, digamos, la base, es una ley bastante corta, ya les dije, les dejo el apunte, la 19.587, a la cual se reglamenta, y el reglamento es bastante exhaustivo. El reglamento, que tiene un montón de artículos, yo les traje algunos títulos como para que viéramos esta especificidad que tiene el decreto, y por qué es importante esta especificidad. Tiene, bueno, en el título primero habla del tema de los establecimientos, de cómo tienen que ser, ahí es donde vi el tema de los sanitarios para poder luego verificar la responsabilidad del RT. El tema de prestaciones de medicina, de higiene y seguridad en el trabajo, esto es una de las cosas que más se controla, y es uno de los puntos de pericia que también se controlan en esta obligatoriedad, dependiendo del establecimiento, la cantidad de trabajadores que se tenga, que se cumpla con el servicio de medicina del trabajo y de higiene y seguridad. O sea, que haya médicos en la planta, que haya técnicos de seguridad e higiene, que esté la posibilidad que frente a algún accidente o alguna situación que se dé, tenga rápidamente el auxilio de alguien, y que también esté todo el tiempo
asesorado el empresario, llevado a cabo una tarea de que le diga las condiciones que tienen que llevarse a cabo. Igualmente todo lo que tiene que ver con servicio de medicina del trabajo, luego de la 24.557, el decreto 1338 del 96 es el que trata de toda esta cuestión. Fíjese que al cúmulo de normativa nacida en el 96 le seguimos sumando normativa que es, como les dije, un montón. ¿Qué más habla este decreto? Especifica sobre las características de los establecimientos: proyecto, instalación, ampliación, acondicionamiento y modificación, provisión de agua potable, desagües industriales. Luego empieza específicamente con las condiciones de higiene, y esto va muy de la mano con los riesgos a lo que esté expuesto el trabajador. Carga térmica, acá se los marco porque este decreto, que está conformado por varios anexos, hay un anexo en particular que trata de la carga térmica, ya sea por el frío o por el calor. Bueno, está especificado todo cómo debe ser, y está todo detallado de una manera increíble. Contaminación ambiental, radiación, ventilación, iluminación y color, ruidos y vibraciones, y acá es donde especifica, y ahí es donde les quiero también ver el tema del nexo de causalidad. El capítulo 13 de este decreto es el que nos dice que una persona que se exponga a un ruido mayor de 85 decibeles durante un periodo de tiempo en el día y un periodo de tiempo en el transcurso de su vida laboral, puede ocasionarle la hipoacusia perceptiva bilateral. Entonces, por ejemplo, en el Poder Judicial, frente a un reclamo de hipoacusia, no solo necesitamos de la pericia médica, sino que también necesitamos que haya una medición de un técnico de seguridad e higiene, que por ese artículo nos dice que en ese lugar tiene que haber una medición, y que los decibeles a los cuales esté expuesto sea nocivo a los fines de decir, es verdad, tiene hipoacusia por causa del trabajo, ¿sí? También se analiza mucho el tema de que sea bilateral, y en esto también acá he tenido auxilio de Silvia Hielo, porque es todo complejo la tablita que hay, cuando muchas veces atacan y dicen, bueno, si no es bilateral no es del trabajo. Bueno, también va a depender de qué trabajo realice, porque alguien que esté expuesto totalmente a ruido, a maquinarias y demás, es un tema, pero también alguien que, por ejemplo, trabaje en un call center y solamente esté todo el tiempo con un solo auricular, llevado a cabo ese trabajo, es posible que también pueda tener alguna afección auditiva en particular. Y ya que hablo de call center, también está bueno saber que no solo tenemos regulación de este tipo, y yo les dije también la provincial, por ejemplo, en materia del call center, eso nosotros lo hemos visto mucho con el tema de los riesgos psicosociales por el estrés que causa la presión del call center, pero que en materia de call center hay una regulación específica a nivel provincial. Entonces, a los peritos técnicos en seguridad e higiene también se les pide que se analice esa reglamentación, donde también todas estas condiciones tienen que llevarse a cabo. El tema, vieron que en los call centers están todos bastante apretados, tienen todos unos boxes bastante chiquitos, todos los elementos, la compu, los auriculares, los micrófonos, todos por ahí en malas condiciones, sumado al estrés de la carga de que tienen que vender, o el caso que no les toque ser las partes de las quejas, los servicios de atención al cliente, donde lo único que hacen la gente es quejarse, y uno recibe toda esa negatividad y lo que conlleva ese estrés, que puede en muchos casos terminar en algún daño psicológico. Pero más allá de eso, fíjense que hay determinadas actividades que también están reguladas por la provincia, entonces en ese caso también hay que pedir al perito técnico en seguridad que vaya a esa normativa en particular. Y acá, bueno, les sigo viendo los títulos que tienen con respecto a todas estas precisiones que tiene el decreto, el decreto 351. Y esto, para finalizar, es
una pericial técnica, fíjense, ¿por qué es tan importante el tema de esta normativa y qué es lo que se le pregunta al técnico de seguridad e higiene? Estos puntos de pericia fueron sacados de un abogado que yo le pedí permiso y que está asesorado por un montón de gente, entonces tiene unos puntos de pericia muy completos, por eso a mí me gusta llevarlo a los cursos, y que por ahí con decir el sí o no del el perito técnico, uno tiene relevado un montón de situaciones porque son bastante completas. Fíjense lo que se le pide a este perito en particular. Punto A, verificando los lugares de trabajo, porque eso es una de las cosas que son muy necesarias al momento del nexo de causalidad, que la pericia técnica, el perito técnico, se le pida que vaya al lugar de trabajo y que nos diga el puesto de trabajo, de qué se trataba y qué es lo que realizaba todo el tiempo y cómo lo llevaba a cabo. Verificando los lugares del trabajo, donde el actor prestó servicios, y practicaba mediciones, inspección de los libros de contaminante y de todo antecedente, registros, controles, determinaciones en poder de la demandada y que corresponda a dichos lugares, determine si la accionada ha dado cumplimiento a lo establecido por la Ley 19.587 y su decreto reglamentario y demás disposiciones. Fíjense que les pide si cumplen con determinados artículos bastante exhaustivos. Después que se le pregunta si existe constancias en la empresa, revisaciones periódicas, radiografías de columna, estudios auditivos, de varices, de respiración, de hipertensión arterial en relación a la persona del actor y a los demás operarios de tal sector. En caso afirmativo, indique a partir de cuándo la patronal dio cumplimiento al expresado por la ley y su decreto reglamentario. De acuerdo a la inspección de los lugares de trabajo, del actor y los antecedentes, determine la cantidad de máquinas, si dichas máquinas en funcionamiento y la operatoria de tareas son en sí riesgosas, o determinan condiciones laborales, ambientes riesgosos. Bueno, todo eso. El otro punto habla de las estadísticas de accidentes y enfermedades del trabajo, y la descripción de los ambientes de trabajo donde se desarrolló el actor en base a inspección y demás. Con esos puntos de pericia, uno se puede dar la idea, cuando se está frente a algún reclamo, de cómo se trabajaba, de qué se llevaba a cabo, a qué estaba expuesto ese trabajador, y si el reclamo es pertinente respecto a la pericia médica, que también va a determinar que la tarea que realizaba era posible que pueda producir determinado daño, sumado siempre a los testigos, que son los compañeros de trabajo que puedan describir de la mejor manera cómo se llevaba a cabo ese trabajo, si recibía capacitaciones, si no, todo eso también se le puede preguntar al perito técnico. Todo ello conlleva a la posibilidad de determinar el nexo de causalidad, que lo van a escuchar muchas veces, siempre es jurídico, no es médico, el médico colabora, pero el juez es el que, sumando toda esa prueba, puede determinar ese nexo de causalidad que por ahí es tan dificultoso probar. En cuanto más completo esté el reclamo, va a llegar a mejor puerto. Esa es la idea. Bueno, he culminado. No sé si tienen preguntas. Ahí tienen mis mails, por si quieren preguntarme algo. Igual el miércoles que viene nos volvemos a ver. Les voy a traer la pericia de esta chica que digo que es bastante particular. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, si no entendieron nada. Deja de salir de compartir la pantalla, así se pueden ver a todos. Ahí estamos. Hay 24 preguntas, veo en el chat. Ahí las preguntas las tenés en el chat. A ver. Bueno, la de los baremos ya lo vimos, ¿no? Sí. Son dos baremos diferentes, eso ya lo vimos. A los otros, al derecho del trabajo solo le importa el baremo de la ley de riesgo.
A ver. Hay olas. El Power lo enviamos, obvio. Les voy a enviar también. La mayoría de las leyes de protecciones también lo vimos, sí. El tema de la parte administrativa. Acá preguntan, ¿qué libro recomendás de medicina laboral? ¿Es el de Ackerman o otro? En materia de riesgo del trabajo, el tema es que es muy complejo, entonces por ahí uno solo no va. El de Ackerman está bueno, que es el que va comentando artículo por artículo, pero después hay uno muy bueno de Horacio Schick. Horacio Schick es un abogado laboralista que ha llevado muchos casos hasta la Corte de la Nación. Hay muchos casos que son leading case, que son súper importantes en materia de derecho al trabajo, que lo ha llevado este señor. Ha sido asesor también en materia de leyes. Horacio Schick tiene cosas muy interesantes. Y después hay unos cordobeses también que son muy buenos, que es el doctor Carlos Toselli y Mauricio Marioncini, que tienen todo un libro de reparación de riesgo, que no va, digamos, a comentar los artículos, sino que va de a poco explicando las contingencias de la ley de riesgo, el tema de las comisiones, el tema de las normativas, o sea, va explicando de a poco con, digamos, jurisprudencia y demás. Esos son los 3 libros que son muy buenos, digamos, como para llevar, para tener en cuenta. Yo uso esos 3. El de Ackerman es bueno, sí, Ackerman siempre es bueno, pero por ahí en alguna época Ackerman estaba un poco a favor de las RT, después se volvió un poquito más para este lado, pero Ackerman está bueno tenerlo porque en materia de derecho al trabajo es un autor, un jurista de renombre. Él tiene el tratado más grande de derecho al trabajo, lo tiene Ackerman. Y bueno, es muy bueno Ackerman para explicar incluso además. Y su ley es buena, pero Schick también es muy bueno. Hay otro abogado nuevo, interesante, que es Juan Formaro, que también en materia de riesgo es muy interesante. Así que bueno, encima cada vez que sale una ley nueva, un decreto nuevo, también se aplica de manera diferente y bueno, y se lleva a cabo. Pero digamos, las diferencias últimas han sido más que nada en materia de prestaciones, en materia de indemnizaciones, cómo se sacan las cuentas, qué se aplica. Cada vez nos complica más el tema de los números, pero la base en cuanto a enfermedades, baremos y demás, está muy bien. No hace falta, digamos, ayornarse tanto. Eso no ha cambiado, salvo, fíjense que las enfermedades profesionales tuvieron solamente 2 reformas, la última fue en el 2014, y no ha tenido más reformas todavía. Así que bueno, esperemos que se amplíe, que sea realmente integral y que abarque un poco más. Pero bueno. Ahí les puse el teléfono del librero que vende toda la bibliografía vinculada a medicina y a derecho del trabajo, que es el que está siempre en todos los congresos de medicina del trabajo, y tiene una cantidad interesante de libros ahí como y un catálogo amplio para que también consulten. Y los Sí, libros, yo el que tengo también es el libro del Tratado de Medicina de Basile. Ese también lo hemos adquirido por el tema más que nada para desentrañar pericias médicas que a nosotros obviamente nos cuesta. También tenemos el Tratado de Basile para desentrañar cosas y ver cómo la podemos aplicar. Discúlpame, Mariana, Sí. dijiste Carlos Toselli, era Y un Mauricio doble autor. Marioncini. Ese se llama Reparación de Infortunio, ¿ese lo tengo acá? No, Reparación de Infortunios, o Infortunios en el Trabajo, algo así.
El miércoles que viene, si quieren, les traigo bien los títulos, y se los digo, porque ese hay que pedirlo a la editorial de Córdoba. Directamente lo mandaron ahí porque la editorial es de Córdoba. El de Ackerman lo pueden conseguir en cualquier lugar, es más nacional. El de Formaro lo pueden conseguir por editorial Amurabi. El de Basile me lo vendieron por teléfono. No me acuerdo qué editorial, me lo vendieron por teléfono. Pero bueno, es cierto también que es un cúmulo de normas, también artículos de doctrina que puedan llegar a salir. Vamos rejuntando todo y vamos viendo según el caso. Pero uno solo como para que tenga todo, y es muy difícil. Es muy difícil conseguir. Es complicado. Así También bueno. me imagino que se ve aprender con cada caso, ¿no? Uf, Y en la un práctica. montón. Es caso y práctica. Por eso yo en el tribunal hace casi 15 años que estoy, y en materia del trabajo también. Yo he aprendido mucho mirando pericias médicas. Entre pericias médicas y pericias técnicas, ya uno como que sabe dónde encontrar la omalgia, dónde encontrar algunas cuestiones que son difíciles. Por eso siempre hablamos con Silvia, y para mí es tan importante el tema de la interdisciplina. Todos tenemos que saber un poco de todo, me parece. Entonces está bueno eso. Y lo de la odontología, y que está poniendo el Sensi, también, eso está buenísimo. Ojalá tengamos algún caso en particular, porque es cierto, es muy bueno saber todo esto. Toda afección que pueda haber del trabajador, toda cosa que se pueda ver y se pueda analizar, llegado el caso donde se pueda analizar un nexo de causalidad y una afección al trabajador, es buenísimo que se sepa y que se abra el juego, ¿no? Así que vamos todos por eso. Vamos todos por ¿Por qué no abren las cámaras y hacemos la foto del día que estamos haciendo cada clase? Pero la clase está grabada, yo se la voy a pasar a Silvia, así también nos vamos haciendo una videoteca muy grande. Esta también es una suerte que no... Ya teníamos muchas clases de video de cursos anteriores, pero bueno, nos va quedando una buena... Buenísimo. Faltan algunas cámaras. Mientras tanto, les mando, ahí tienen en el chat el ingreso de la clase del miércoles que viene. Bueno, ahí ya fue la foto. ¿La foto la publican dónde? Así sabemos. Estamos. Pues interna. Y tenemos 2 páginas, o sea que tenemos que hacer doble foto. Está muy bien. Hemos terminado 28. Re bien. Y tuvimos 30 presentes, muy buenos. Bueno, bien. No se aburrieron. No, excelente la clase. Gente muy buena. Bueno, muchas gracias. El tema es que no preguntan porque no entendieron. Es mucho articulado que tenemos que ir transitando. Sí, obvio. En la próxima reunión del miércoles capaz que nos animamos un poco más. Bueno, pero cualquier cosa, la idea, o sea, es cierto que es muy complejo, por eso yo siempre se los dije, es mucho, es complejo, incluso nosotros tenemos que ir todo el tiempo a la norma, es inevitable, porque es un montón. A mí lo que más me preocupa, por eso te pregunté mucho del baremo, es porque donde estoy en salud laboral vemos a diario trabajadores con muchísimos problemas que tienen porcentajes para vos pasarlo hacia la caja de la provincia, y vemos como desde la caja de la provincia, por no cumplir con números, digamos, los devuelven, ¿no es cierto? Y vemos un peloteo del trabajador con una angustia, con
digamos, con problemas que, digamos, psicofísicos, más allá de la enfermedad, y donde todo ese periambiente no está evaluado en ningún lugar. Y mientras tanto, ese manoseo lo destruye psíquicamente. Sí, sí, tal vez es un tema. Pero bueno, lamentablemente yo creo que el cúmulo también de normativas, si hubiese una unificación de cosas, sería mucho más simple. Pero la complejidad lleva a estas cuestiones. Uno no sabe si la complejidad es para los fines de que el trabajador se maree y no sé, agarremos lo que sea, o que sea lo que sea, o no. Eso está bueno tratar de entenderlo, al menos tratar de entenderlo, dónde ir a buscarlo. Pero es cierto, el tema de que haya dos baremos distintos frente a una situación de un trabajador, que además tenemos que jubilar por invalidez, y aparte tiene el otro sistema y tiene otro baremo, la verdad que es bastante injusto y es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, hay que armar el collage. Y nosotros tendremos que armar el collage de saber. Así que bueno, muchas gracias, Mariana. Estuvo muy buena. Bueno, de nada. Y bueno, gracias a todos que están ahí saludando y agradeciendo. Bueno, espero que por lo menos sepan que existen toda esa normativa, por eso la PDF se los dejo, y que hay un montón de cosas. El tema es saber dónde encontrarlo y llevarlo, y traerlo. Así que bueno, lindo grupo. Bueno, Belín también. A todos, bueno, buenísimo, buenísimo que les haya gustado. Igual, la clase que viene vamos a ir más a lo de ustedes, más a la pericia médica, van a saber más ustedes que yo en un montón de cuestiones. Así que la idea es traer bastantes ejemplos y bastantes cosas.